Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright listos para un viaje increíble, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un proyecto que me tiene absolutamente fascinado. Si eres nuevo por aquí, o si ya llevas tiempo en esta comunidad, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Subo contenido regularmente sobre temas que me apasionan, y estoy seguro de que encontrarás ese algo que te guste. Hoy vamos a hablar de ese bien, vamos a imaginar, vamos a más menos con una producción superíndice 3N que he estado visualizando en mi cabeza por semanas. Se trata de una miniserie, una epopeya romántica ambientada en Turquía en el aún más menos o 2025. Imaginen esto, un romance apasionante e intrigas palaciegas, paisajes impresionantes y una historia que se desarrolla a lo largo de 12 capítulos llenos de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados. He estado dándole vueltas a la trama, a los personajes, a la ambientación superíndice 3N, y hoy quiero compartir con ustedes mi visión superíndice 3N detallada de lo que será esta increíble miniserie. Prepárense para un viaje lleno de emoción superíndice 3N y belleza. Nuestro primer capítulo comienza en Estambul, en el aún más menos o 2025. La ciudad es una mezcla fascinante de modernidad y tradición superíndice 3N, donde los rascacielos se alzan junto a mezquitas centenarias. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, con coches voladores que surcan el cielo y drones que entregan paquetes a domicilio, pero el alma de la ciudad sigue siendo la misma, vibrante y misteriosa. Introducimos a nuestra protagonista, Aylin, una joven arquitecta brillante y ambiciosa, que trabaja en un importante proyecto de restauración superíndice 3N del Palacio de Topkapi. Aylin es una mujer fuerte e independiente y con una pasión superíndice 3N inmensa por su trabajo, pero también copyright N arrastra un pasado familiar complicado que la atormenta. Su talento es innegable y su visión superíndice 3N para preservar el patrimonio y su superíndice 3 rico es lo que la ha llevado a ser la líder de este ambicioso proyecto. Paralelamente conocemos a Emir, un príncipe otomano moderno, heredero de una vasta fortuna y de un legado ancestral. Emir no es el típico príncipe de cuento de hadas. Aunque se viste con trajes hechos a medida y vive en un palacio, también copyright N es un hombre de negocios astuto, preocupado por el futuro de su familia y de su paus. Emir es un hombre carismático, educado y con un gran sentido del deber, pero se siente atrapado por las expectativas de su familia y la presión superíndice 3N de mantener viva la tradición superíndice 3N. Su camino y el de Aylin se cruzan de forma inesperada durante la restauración superíndice 3N del palacio. Emir ve en Aylin algo que una simple arquitecta, ve una pasión superíndice 3N y una fuerza que lo atraen irresistiblemente. La chispa entre Aylin y Emir es instantánea, una atracción superíndice 3N innegable que desafía sus mundos opuestos. Sin embargo, su amor es prohibido, ya que las diferencias sociales y culturales son abismales, y además Emir es comprometido con otra mujer, una princesa de otra importante familia turca, Defne. Defne ha sido preparada desde más menos para ser la esposa de Emir, y su matrimonio es visto como una alianza copyright jica para ambas familias. El primer capítulo termina con una escena llena de tensión superíndice 3N, cuando Aylin y Emir comparten un beso robado en los jardines del palacio, bajo la luz de la luna, dejando al espectador con la incertidumbre de lo que vendrá. Este beso es un punto de inflexión superíndice 3N, un momento que cambiará sus vidas para siempre. En el segundo capítulo, la relación superíndice 3N entre Aylin y Emir se profundiza, aunque deben mantenerla en secreto. Se encuentran a escondidas en los rincones bellos de Estambul, como el Gran Bazar o la Mezquita Azul, donde comparten sus más menos sus miedos y sus esperanzas. Imaginemos escenas llenas de romanticismo en el Gran Bazar, perdidos entre los colores, los olores y los sonidos de este laberinto de tiendas. O en la Mezquita Azul, contemplando la belleza de su arquitectura y sintiendo la paz y la espiritualidad del lugar. La pasión superíndice 3N entre ellos es palpable, pero también copyright N son conscientes de los obstáculos que enfrentan. Saben que su amor podrá tener consecuencias devastadoras. Mientras tanto, la prometida de Emir, la princesa Defne, empieza a sospechar de la cercanía entre Aylin y su futuro esposo. Defne no es una mujer ingenua. Es inteligente, ambiciosa y sabe superíndice 3 conseguir lo que quiere. Defne es una mujer inteligente y ambiciosa, dispuesta a todo para asegurar su posición superíndice 3N y el futuro de su familia.
Empieza a investigar a Aileen, descubriendo secretos de su pasado que podrán destruir su relación superíndice 3N con Emir. Daphne ve en Aileen una amenaza, una mujer que podrá arrebatarle todo lo que ha estado trabajando para conseguir. En el tercer capítulo, el pasado de Aileen sale a la luz. Se revela que su padre fue un famoso arqueo superíndice 3 logo que desapareció superíndice 3 misteriosamente durante una expedición superíndice 3N en busca de un antiguo tesoro otomano. Este tesoro no es solo una leyenda, se dice que tiene un poder inimaginable y que podrá cambiar el destino de Turquía. La desaparición superíndice 3N del padre de Aileen ha sido un misterio durante aún más menos os, y Aileen nunca ha dejado de buscar respuestas. Daphne utiliza esta información superíndice 3N para desprestigiar a Aileen y sembrar la duda en Emir. Publica artículos escandalosos en los medios de comunicación superíndice 3N, revelando detalles del pasado del padre de Aileen y acusándola de tener oscuras intenciones. Emir, confundido y dolido, se enfrenta a Aileen, exigiendo una explicación superíndice 3N. Emir se siente traicionado por Aileen, quien le ha ocultado la verdad sobre su pasado. Aileen se niega a revelar detalles del pasado de su padre, temiendo ponerlo en peligro. Sabe que hay gente poderosa que destruirse del tesoro otomano y que no dudará en lastimar a su familia si es necesario. La confianza entre ellos se rompe y Aileen se aleja de Emir, decidida a proteger a su familia. Aileen se siente sola y desamparada, pero sabe que debe ser fuerte para enfrentar los desafíos que se avecinan. El cuarto capítulo nos lleva a Capadocia, un paisaje impresionante con formaciones rocosas únicas y ciudades subterráneas. Las imágenes de globos aerostáticos sobrevolando las chimeneas de Hadas Serú, simplemente espectaculares. Aileen viaja a Ayo en busca de pistas sobre la desaparición superíndice 3N de su padre. Sigue una corazonada, una pista que encontró superíndice 3 en los diarios de su padre, que la lleva a creer que el tesoro otomano escondido en algún lugar de Capadocia. En Capadocia conoce a un misterioso anciano, un conocedor de la historia otomana, que le revela secretos sobre el tesoro que buscaba su padre. Este anciano es una figura clave en la historia, un guardián de los secretos del pasado otomano. Mientras tanto, Emir se da cuenta de que ha cometido un error al dudar de Aileen. Sabe que la ama y que no puede vivir sin ella. Decide viajar a Capadocia para buscarla y pedirle perdón superíndice 3N. El reencuentro entre ellos es apasionado y conmovedor, bajo el cielo estrellado de Capadocia. Emir le jura a Aileen que la protegerá y que juntos descubrirán la verdad sobre la desaparición superíndice 3N de su padre. Pero también copyright N es peligroso, ya que Daphne ha contratado a un detective privado para seguir los pasos de Aileen. Daphne está decidida a arruinar la vida de Aileen y a recuperar a Emir, cueste lo que cueste. En el quinto capítulo, Aileen y Emir trabajan juntos para desentrar más o menos el misterio del tesoro otomano. Descubren que el tesoro estuvo escondido en una cueva secreta en Capadocia, y que la desaparición superíndice 3N del padre de Aileen estuvo relacionada con la búsqueda de este tesoro. El padre de Aileen había descubierto la ubicación superíndice 3N de la cueva, pero fue secuestrado antes de poder revelar su secreto. El detective privado contratado por Daphne intenta robarles el mapa del tesoro, pero Aileen y Emir logran escapar. Se produce una persecución superíndice 3N emocionante a Trabu Copyright S de las estrechas calles de Capadocia, con escenas de acción superíndice 3N que mantendrán al espectador al borde de su asiento. Deciden regresar a Estambul para encontrar al padre de Aileen y proteger el tesoro de las manos equivocadas. Saben que corriendo un gran riesgo, pero dispuestos a enfrentarlo por amor y por la verdad. El sexto capítulo se centra en las intrigas palaciegas. Las escenas en el Palacio Serú lujosas y opulentas, mostrando la riqueza y el poder de la familia otomana. Daphne utiliza su influencia para manipular a la familia de Emir y convencerlos de que Aileen es una amenaza para la dinastía otomana. La abuela de Emir, una mujer poderosa y tradicionalista, se opone a la relación superíndice 3N entre su nieto y Aileen, y exige que Emir se case con Daphne de inmediato. La abuela de Emir es una figura imponente, una matriarca que controla el destino de su familia. Emir se debate entre su amor por Aileen y su deber hacia su familia. Se siente presionado por todos lados y no sabe qué copyright hacer. Aileen, por su parte, se siente culpable de poner en peligro a Emir y a su familia. Considera alejarse de Emir para protegerlo, pero sabe que no podrá vivir sin un con diéresis copyright L.
En el su copyright capítulo, Aileen descubre que su padre es vivo y que es retenido en una prisión superíndice 3N secreta en Estambul. Recibe una llamada a un superíndice 3 Nima que le revela la ubicación superíndice 3N de la prisión superíndice 3N y le advierte que su padre corre peligro. Decide arriesgarlo todo para rescatarlo. Con la ayuda de Emir, planea una audaz misión superíndice 3N de rescate. El octavo capítulo es lleno de acción superíndice 3N y suspense. Aileen y Emir se infiltran en la prisión superíndice 3N secreta y logran liberar al padre de Aileen. Utilizan disfraces tecnólogo de última generación superíndice 3N y sus habilidades de lucha para superar a los guardias y llegar hasta la celda de su padre. Sin embargo, son descubiertos y deben luchar para escapar. Durante la fuga, Emir resulta herido de gravedad. En el noveno capítulo, Emir lucha por su vida. Aileen y su padre lo llevan a un lugar seguro y lo cuidan hasta que se recupera. Durante este tiempo, Aileen y Emir se dan cuenta de que su amor es ese fuerte que nunca. Se apoyan mutuamente y se dan fuerzas para superar los obstáculos. El du copyright cimo capítulo se centra en la confrontación superíndice 3N final con Daphne. Aileen descubre que Daphne está trabajando con una organización superíndice 3N criminal que busca el tesoro otomano para venderlo en el mercado negro. Daphne ha estado planeando esto durante aún más menos y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir el tesoro. Aileen decide exponer a Daphne ante la justicia. En el undu copyright cimo capítulo, Aileen revela la verdad sobre Daphne a la familia de Emir y a la policua. Daphne es arrestada y acusada de conspiración superíndice 3N y robo. La familia de Emir finalmente acepta la relación superíndice 3N entre Aileen y Emir. Reconocen la fuerza y la valentua de Aileen y la ven como una digna sucesora de la dinastía otomana. En el du copyright cimo segundo y último capítulo, Aileen y Emir se casan en una ceremonia impresionante en el palacio de Topkapi. La boda es un evento fastuoso con invitados de todo el mundo. Su amor triunfa sobre todos los obstáculos. El tesoro otomano es recuperado y donado a un museo para que todos puedan disfrutarlo. El padre de Aileen es exonerado de todos los cargos y puede recuperar su reputación superíndice 3N. La serie termina con Aileen y Emir mirando hacia el futuro, juntos, llenos de esperanza y amor. Han aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el pasado no tiene por copyright definir el futuro. Bueno, aún lo tienen. Mi visión superíndice 3N para una epopeya romántica en Turquía en el aún más menos o 2025. Una historia de amor, pasión superíndice 3N, intriga y aventura que espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado imaginarla. Hemos recorrido paisajes increíbles, hemos conocido personajes complejos y hemos vivido momentos llenos de emoción superíndice 3N. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright crúndolo. Me encantaría a saber qué copyright piensan de esta idea. ¿Les gustaría ver esta serie hecha realidad? ¿Qué copyright les parecieron los personajes y la trama? Du copyright denme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Qué copyright detalles aún más menos adiruan? ¿Qué copyright giros inesperados les gustaría ver? Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.